Vas manejando y de repente, el tablero se queda negro. O enciende, pero las agujas se caen a cero. Las luces parpadean como si el auto estuviera reiniciándose. Y tú te quedas con una pregunta incómoda. Si el motor sigue andando, ¿cómo es posible que el cuadro de instrumentos muera así, sin aviso? Y lo peor es que el mismo síntoma puede significar cosas totalmente distintas. A veces es un fusible de pocos pesos. A veces es un problema de carga que está a punto de dejarte tirado. Y a veces sí, el clúster está fallando. El problema es que adivinar y cambiar piezas a ciegas suele salir caro. Si llegaste buscando "no funciona el cuadro de instrumentos en Kia K3", lo primero es ponerle nombre exacto a lo que está pasando. Porque no funciona puede ser 3 historias diferentes. 1. Cuadro totalmente muerto. Sin iluminación, sin testigos, sin odómetro, nada. 2. Cuadro parcial. Por ejemplo, encienden algunos testigos pero no hay agujas, o hay iluminación pero no hay información, o el velocímetro no marca. 3. Falla intermitente, que aparece con baches, con lluvia, al encender el aire, al prender luces, o justo al arrancar en frío. Esa clasificación no es capricho. Te dice si estás ante un problema de alimentación, de masa, de comunicación entre módulos o de electrónica interna del tablero. Y antes de tocar un solo tornillo, hay una pregunta que acota muchísimo. ¿Qué más está fallando al mismo tiempo? Porque si además del cuadro se apaga la radio, se reinicia la pantalla, se ponen locas las luces interiores, o el auto tarda en arrancar, ya no suena solo el tablero, suena a voltaje, a conexión, a un punto común que alimenta a varios módulos. Ahora, un aviso de seguridad y de sentido común. Si hay olor a quemado, plástico caliente, humo, o notas que algún cable o zona de fusibles está muy caliente al tacto, ahí no se prueba a ver. Ahí se detiene todo y se revisa con calma, o se llama a un profesional. Y otra cosa, desconectar y reconectar conectores con la batería conectada es una receta para crear fallas nuevas. Picos, códigos raros y falsos contactos. Si vas a manipular conectores, lo correcto es hacerlo con la batería desconectada y esperando un momento para que los módulos se duerman. Dicho eso, vamos a lo que de verdad te interesa. Un camino de diagnóstico de lo más simple y probable a lo más complejo y caro. Porque el error típico es este. El tablero está muerto, entonces compro otro tablero. Y luego descubres que el tablero nuevo tampoco enciende. O enciende pero pide programación, o marca cosas raras, o el inmovilizador se pone delicado. El tablero casi nunca es el primer sospechoso. El primer sospechoso es la energía que le llega, y la calidad de esa energía. Cuando no funciona el cuadro de instrumentos en Kia K3, el chequeo más rentable empieza por la batería. Aunque el auto arranque, sí, aunque arranque. Porque un motor puede arrancar con una batería cansada, y aún así, el voltaje caer tanto durante el arranque que algunos módulos se reinicien o se queden colgados. Y también puede pasar lo contrario, que el alternador esté cargando mal y esté metiendo picos o voltaje inestable, y eso vuelve loco al tablero y a otros módulos. ¿Qué puedes observar sin herramientas? Mira los bornes de la batería. Si hay sulfato, si están flojos, si el cable se mueve con la mano, ya tienes una pista. Un borne flojo puede hacer que todo el auto parpadee eléctricamente con vibraciones. Mira también el cable negativo. No solo donde se aprieta a la batería, sino donde se atornilla al chasis o al motor. Muchas fallas intermitentes de tablero son, literalmente, un tornillo de masa con óxido o flojo. Y esas son las mejores fallas. Las que se arreglan con limpieza y buen apriete, no con módulos. Si tienes un multímetro, mejor, porque ahí dejas de adivinar. En reposo, una batería sana suele estar alrededor de los 12 voltios y algo. No hace falta obsesionarse con el decimal. Lo importante es la idea. Si está muy baja, ya hay sospecha. Durante el arranque, el voltaje cae. Pero si cae demasiado, los módulos se quejan. Y con el motor encendido, el alternador debería elevar el voltaje por encima del reposo de batería. Si con el motor andando el voltaje se queda casi igual que en reposo, o sube y baja como montaña rusa, o se va demasiado alto, ahí tienes un candidato fuerte. Sistema de carga, regulador, conexiones del alternador o incluso la propia batería actuando como amortiguador defectuoso. Y aquí va un matiz que confunde a mucha gente. Un alternador con problemas no siempre se nota como no carga nada. A veces carga, pero mal. A veces carga bien en vacío, pero cuando prendes luces,
desempañador o aire acondicionado, el voltaje se desploma. Y el tablero es de los primeros en delatarlo. Parpadeos, reinicios, agujas que caen, testigos que aparecen y desaparecen como si el auto estuviera poseído. No es magia. Es electrónica sensible a una alimentación sucia. Después viene el segundo escalón, fusibles y relés. Pero no el enfoque de revisé el fusible del tablero y está bien. Porque el cuadro de instrumentos no vive solo. Depende de alimentaciones de ignición, de accesorios, de módulos como el BCM y de líneas de comunicación. Un fusible que alimenta un circuito de ignición puede dejar al tablero sin vida, aunque el fusible del tablero esté perfecto. Y un relé principal que hace falso contacto puede provocar fallas intermitentes que parecen un tablero defectuoso. La forma correcta de revisar fusibles no es solo mirarlos a contraluz, es comprobarlos con un probador o multímetro, idealmente con el circuito energizado, porque un fusible puede verse bien y no estar haciendo buen contacto en su base, o puede haber caída de tensión por corrosión. Si no tienes herramientas, al menos retira y vuelve a colocar con cuidado los fusibles relacionados con cabina y con ignición, buscando señales de calentamiento, plástico deformado, olor, terminales oscurecidos. Eso ya te habla de resistencia y calor, y el calor en conexiones es enemigo de la electrónica. Tercer escalón, el patrón del fallo. Esto es oro y casi nadie lo aprovecha. ¿Falla solo cuando llueve o después de lavar el auto? Sospecha de humedad en conectores, filtraciones, o agua que llega a una caja de fusibles o a un punto de masa. ¿Falla solo con calor fuerte después de estar al sol? Sospecha de dilatación y falsos contactos, o de un componente interno que se vuelve inestable con temperatura. ¿Empezó justo después de cambiar la batería? Sospecha de bornes mal apretados, de memoria de módulos, o de que al manipular se movió un conector. ¿Empezó después de instalar alarma, estéreo, luces adicionales? Ahí se enciende una alarma distinta. Muchos accesorios se conectan donde no deben. Toman alimentación de ignición de cualquier lado. O peor, interfieren con líneas de comunicación. Y el tablero es el que grita primero. Ahora, si ya pasaste por batería, bornes, masas visibles y fusibles, y el cuadro sigue muerto o errático, toca una prueba más seria. Confirmar si al tablero le llega alimentación y masa correctas. Esto ya implica acceder al conector trasero del clúster. No voy a darte un pinout ni instrucciones de puenteo, porque eso depende del año y del mercado, y porque puentear sin medir puede dañar módulos. Pero el principio es simple. El tablero suele tener al menos una alimentación permanente, una alimentación bajo llave y una o varias masas. Si falta cualquiera de esas, el tablero puede apagarse por completo o comportarse de forma extraña. ¿Qué buscas en esa zona? Conectores flojos, pestañas rotas, terminales doblados, señales de humedad, verdín de corrosión o marcas de que alguien ya estuvo ahí. Un conector que no asienta bien puede hacer contacto a ratos y entonces el tablero revive con un golpe o con un bache. Y ojo con un detalle. A veces el problema no es el conector del tablero, sino el mazo de cables que llega. Si el mazo está tenso, mal sujetado o roza con una arista, con el tiempo se pela y hace falsos contactos. Aquí aparece el cuarto escalón, el que asusta porque suena abstracto. La comunicación entre módulos, normalmente por red CAN. ¿Cómo se ve un problema de comunicación? Muchas veces no es solo el tablero apagado. Es un festival de testigos, mensajes de error, funciones que desaparecen, dirección asistida que se pone dura, transmisión que entra en modo de emergencia o un escáner que no puede comunicarse con ciertos módulos. Y lo más importante, puedes tener un tablero físicamente perfecto, con buena alimentación, pero si no recibe datos por la red, se queda sin información o se queda congelado. Aquí el escáner OBD ayuda, pero con una condición, que sea capaz de leer más que el motor. Un escáner genérico a veces solo lee la EQ del motor y te dice, sin códigos. ¿Y tú te confías? Pero el problema puede estar en el tablero como módulo, en el BCM o en la red. Cuando hay fallas de comunicación, suelen aparecer códigos del tipo U, que en la práctica significan perdí comunicación con tal módulo. No necesitas memorizar números. Lo que importa es el patrón. Si varios módulos reportan pérdida de comunicación con el tablero, o si el escáner directamente no puede entrar al módulo del tablero, eso ya orienta. Y si además hay reinicios, parpadeos y comportamiento errático, vuelve a sonar fuerte el tema de voltaje y masas, porque una red CAN
sufre muchísimo con mala alimentación. Un punto que mucha gente pasa por alto: la caída de tensión en masas. Tú puedes medir 12 voltios en la batería y aún así tener un desastre en el tablero por una masa mala. Porque el problema no es solo hay voltaje, sino hay voltaje bajo carga y con retorno correcto. Una masa con resistencia hace que, cuando enciendes consumidores, el voltaje real en el módulo caiga o se llene de ruido. ¿Síntomas típicos? Fallas intermitentes, cosas que se arreglan solas, o que aparecen cuando prendes luces, cuando giras el volante, cuando activas el ventilador, es decir, cuando sube la demanda eléctrica. Y aquí viene una verdad incómoda. A veces el tablero falla, pero no porque sea malo, sino porque está siendo maltratado por el sistema eléctrico. Si tú cambias el clúster sin corregir un alternador que sobrecarga o una masa floja, puedes quemar el nuevo o volver a tener el mismo problema. Por eso el orden importa. Ahora, ¿cuándo sí empieza a ser razonable sospechar del cuadro de instrumentos como pieza? Cuando confirmas que tiene alimentaciones y masas correctas, que los fusibles y relés están bien, que el voltaje del sistema es estable. Y aún así, el tablero está muerto o se comporta de forma claramente interna. Por ejemplo, se queda congelado siempre igual, o pierde segmentos, o reinicia sin que el resto del auto se inmute, o hay olor a componente quemado justo en el clúster. También cuando el escáner puede comunicarse con otros módulos sin problema, pero el módulo del tablero no responde de forma consistente, y no hay evidencia de un problema de red general. Aún así, incluso en ese punto, hay dos caminos y uno es una trampa. El camino sensato es reparación especializada o reemplazo con diagnóstico previo, sabiendo que puede requerir adaptación o codificación según versión. La trampa es comprar cualquier tablero compatible y esperar que sea plug and play. En muchos autos modernos, el tablero no es solo un conjunto de agujas, es un módulo que guarda información, participa en la seguridad y se comunica con el resto. Un reemplazo mal elegido puede traer problemas de inmovilizador, lecturas incorrectas o errores permanentes. Y además está el tema delicado del odómetro. Cualquier manipulación incorrecta puede meterte en un lío o dejar el auto con lecturas incoherentes. Por eso, si llegas a la etapa de reemplazo, lo más inteligente es hacerlo con alguien que tenga equipo y experiencia en tu mercado. Hablemos del miedo más común. ¿Puedo seguir manejando si el tablero no funciona? Depende del tipo de falla, pero hay riesgos claros. Sin tablero puedes no ver la temperatura del motor, no ver advertencias críticas, no saber si hay baja presión de aceite, no controlar velocidad con precisión, y no enterarte de una sobrecarga eléctrica hasta que algo más falle. Si el tablero está intermitente y coincide con reinicios de otros sistemas, eso puede ser señal de un problema eléctrico que va a empeorar. En ese escenario, usar el auto como si nada es apostar a que no te va a tocar el peor momento. Noche, lluvia, tráfico, y de pronto todo se apaga. Y ahora, un caso muy típico que merece su propio minuto. El tablero que falla justo al arrancar, y luego vuelve. Eso suele apuntar a caída de voltaje durante el arranque, o a un contacto de ignición que está envejecido. El arranque es el momento de mayor estrés eléctrico. Si la batería está justa, si los bornes están sucios, si la masa está floja, o si el motor de arranque está demandando demasiado, el voltaje cae y el tablero se reinicia. Tú lo ves como se apagó el tablero, pero en realidad fue un microapagón. Y esos microapagones repetidos no son inocentes. Con el tiempo generan fallas más difíciles de rastrear. Otro caso, falla después de un bache. Ahí casi siempre hay algo mecánico. Conector flojo, terminal abierto, masa suelta o un mazo que se mueve. Es de las pocas veces en que reproducir la falla, moviendo suavemente un mazo o presionando una zona, puede darte una pista, pero con cuidado y sin forzar. Si al tocar cierto punto el tablero revive, no significa ya quedó, significa ahí está el falso contacto. Y uno más, falla después de lluvia o lavado. Si el problema aparece con humedad, no te obsesiones con el tablero como tal. Busca por dónde entra el agua. Revisa cajas de fusibles. Revisa puntos de masa expuestos. Revisa conectores que puedan estar recibiendo salpicaduras. La corrosión no siempre se ve como óxido rojo. A veces es ese verdín en terminales, o una película que aumenta resistencia, y la resistencia, otra vez, se convierte en calor y en caída de voltaje. Llegados a este punto, quiero que te quedes con una idea clara. El tablero es la pantalla del problema, no siempre el problema.
Por eso el orden de diagnóstico te ahorra dinero. Primero energía, batería, bornes, masas, voltaje de carga. Luego protección y distribución. Fusibles, relés, bases de fusibles. Luego conexiones, conectores y mazos. Luego comunicación, escaneo y patrones de red. Y solo al final, el clúster como sospechoso principal. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, sería esta. Cuando no funciona el cuadro de instrumentos en Kia K3, lo más peligroso no es que el tablero esté apagado, sino que tú asumas que es solo el tablero y pases por alto una alimentación inestable que puede tumbar otros módulos. Si vas a ir a un taller, hay una forma de llegar con ventaja sin jugar a ser técnico. Describe el síntoma con precisión. Muerto total, parcial o intermitente. ¿Cuándo ocurre? ¿En frío? ¿En caliente? ¿Con lluvia? ¿Con baches? ¿Al encender consumidores? ¿Qué otros sistemas fallan al mismo tiempo? ¿Hubo trabajos recientes? ¿Cambio de batería? ¿Instalación de accesorios? ¿Reparación eléctrica? Esa información vale más que decir, se apagó el tablero, porque guía el diagnóstico real y evita el cambiapiezas. Y si estás en casa y quieres una decisión práctica, si el problema es intermitente y coincide con reinicios de otros sistemas, o si notas voltaje inestable, o si hay señales de calentamiento en fusibles o cables, no lo dejes para después. Si es un fallo aislado del tablero, con el resto del auto estable, y ya confirmaste bornes, batería y fusibles, entonces sí tiene sentido avanzar a revisión de conectores del clúster y escaneo más completo. Y si ahí todo está correcto, recién entonces el tablero entra en la lista de sospechosos serios. Al final, lo que parecía una falla simple se vuelve interesante por una razón. El tablero no es una bombilla. Es un módulo que depende de energía limpia, masas sólidas y comunicación constante. Cuando una de esas tres cosas falla, el tablero es el primero en contártelo, aunque lo haga quedándose en silencio.